Hay un tipo de silencio extraño que ocurre cuando estás rodeado de gente y aún así te sientes completamente solo. No del tipo pacífico, del tipo que se sienta en tu pecho mientras las conversaciones se mueven a tu alrededor, sobre ti, más allá de ti. Te ríes en los momentos adecuados, asientes cuando se supone que debes hacerlo. A veces incluso hablas, pero de alguna manera tu presencia nunca parece repercutir. Es como si estuvieras físicamente allí, pero emocionalmente transparente. Visto, pero no registrado. Y la parte confusa es esta. No siempre se puede explicar por qué duele tanto. Simplemente lo sabes. Las personas que se sienten invisibles en grupos a menudo no se dan cuenta de cuándo empezó. No hubo un solo momento en el que el mundo les dijera que no importaban. Fue más sutil que eso. Un patrón. Que les hablen encima, que les interrumpan a mitad de una frase, ver cómo la conversación cambia de dirección en el momento en que hablan, darse cuenta de que nadie se da cuenta cuando dejan de hablar por completo. Con el tiempo, la mente comienza a conectar puntos, no en voz alta, sino en voz baja. Y la conclusión a la que llega es sencilla, pero pesada. No pertenezco aquí. La psicología nos dice que los humanos estamos programados para el reconocimiento social. Nuestros cerebros no solo anhelan conexión, miden la seguridad a través de ella. Estudios en neurociencia social muestran que la exclusión social activa las mismas áreas del cerebro asociadas con el dolor físico. Es por eso que ser ignorado no solo resulta incómodo, se siente nítido, real y personal. Cuando alguien se siente invisible en un grupo, no es un defecto de personalidad, es una respuesta del sistema nervioso a señales repetidas que dicen: no eres necesario aquí. Muchas de estas personas no son tímidas. Este es un malentendido común. La timidez es el miedo a la interacción. La invisibilidad es a menudo el resultado de intentar y no ser recibido. Se trata de personas que alguna vez hablaron, que alguna vez compartieron pensamientos, que alguna vez trajeron energía a las habitaciones. Pero después de pasar suficientes momentos de indiferencia, algo cambia. El esfuerzo empieza a parecer caro. El riesgo de ser despedido comienza a superar la esperanza de ser escuchado. Así que se retraen, no porque no tengan nada que decir, sino porque decirlo les empezó a doler. Lo fascinante es cómo esta experiencia transforma la identidad. Cuando alguien se siente constantemente invisible, comienza a observar más que a participar. Se vuelven hiperconscientes de la dinámica de grupo. ¿Quién recibe atención? ¿Quién es interrumpido? ¿Quién marca el tono emocional? Observan pausas en la conversación, microreacciones, cambios faciales, cambios de tono. Esta mayor conciencia no es accidental, es el cerebro adaptándose. Cuando tu voz no tiene peso, aprendes a leer el ambiente. Profundamente, casi demasiado profundamente. Con el tiempo, esto crea personas emocionalmente inteligentes, pero silenciosamente agotadas. Entienden a los demás mejor de lo que se entienden a sí mismos. Pueden detectar la tensión antes de que salga a la superficie. Pueden predecir cómo terminarán las conversaciones, pero rara vez se sienten lo suficientemente seguros como para colocarse en el centro de atención. No porque no lo merezcan, sino porque la experiencia les enseñó que, en el mejor de los casos, es temporal y en el peor, incómodo. También existe una culpa sutil que viene con el sentimiento de ser invisible. Un extraño autocojo. La gente empieza a preguntarse: ¿qué me pasa? Reproducen conversaciones en su cabeza. Analizan el tono, la elección de palabras y el ritmo. Se preguntan si son demasiado aburridos, demasiado intensos, demasiado tranquilos, demasiado. Este cuestionamiento interno erosiona lentamente el orgullo propio. Y una vez que la confianza en uno mismo se debilita,
Incluso los pensamientos seguros comienzan a sentirse indignos de expresión. Los psicólogos se refieren a esto como invalidación social internalizada. Cuando el rechazo externo ocurre repetidamente, el cerebro eventualmente deja de necesitar confirmación externa. Comienza a hacer el despido por sí solo. Los pensamientos se filtran antes de llegar a la boca. Las emociones se minimizan antes de ser reconocidas. Los deseos se suavizan para evitar disrupciones. Así es como la invisibilidad se convierte en un hábito, y no solo en una experiencia. Pero aquí está la parte de la que rara vez se habla. Muchas personas que se sienten invisibles en grupos son profundamente sensibles en un mundo que premia el ruido. Sensibilidad aquí no significa fragilidad, significa profundidad de procesamiento. Estos individuos no solo escuchan palabras, sienten intenciones, no solo reaccionan, reflexionan. Los entornos grupales a menudo se mueven demasiado rápido para este tipo de ritmo interno, y en lugar de acomodarlos, se los margina involuntariamente. En entornos grupales, la atención a menudo se dirige a aquellos que hablan primero, más fuerte o con mayor seguridad. A menudo se confunde la confianza con la competencia. La velocidad se confunde con la inteligencia. Las personas que piensan antes de hablar a menudo quedan atrás, no porque sus ideas carezcan de valor, sino porque la conversación no esperó a que llegaran. Con el tiempo, esto les enseña que el momento oportuno importa más que la verdad, y esa lección es dolorosa. También hay un elemento histórico aquí. Muchas personas que se sienten invisibles en los grupos de adultos sintieron lo mismo mientras crecían. En familias donde se pasaban por alto las emociones, en aulas donde solo se premiaban ciertas voces, en amistades donde ellos eran el oyente, no el centro. El cerebro aprende roles tempranamente, y si tu papel fue el del tranquilo, o el del fácil, o el que no causa problemas, es posible que lleves adelante esa identidad sin darte cuenta. La mente es notablemente leal a los patrones familiares, incluso cuando esos patrones duelen. Sentirse invisible puede volverse extrañamente cómodo, predecible y seguro a su manera. Cuando no esperas nada, la decepción duele menos. Cuando no hablas, no te pueden despedir. Cuando te mantienes pequeño, evitas el conflicto. Y así, la invisibilidad se convierte no solo en algo que te sucede, sino en algo que mantienes para protegerte. Sin embargo, en el interior, a menudo hay un dolor silencioso, una sensación de sentirse infrautilizado, como un libro que nadie abre nunca. Las personas que se sienten invisibles a menudo tienen mundos interiores ricos, pensamientos que se conectan profundamente y emociones que se extienden ampliamente. Pero sin una audiencia que realmente escuche, esos mundos interiores permanecen encerrados en nuestro interior, y cuanto más tiempo pasa, más pesado se siente llevarlo solo. Es por esto que los momentos de reconocimiento genuino pueden resultarles abrumadores. Cuando alguien realmente escucha, cuando alguien hace una pregunta real, cuando alguien recuerda algo que dijo hace semanas, la respuesta emocional a menudo es desproporcionada. No porque sean dramáticos, sino porque están hambrientos. Hambriento de una validación que no sea ruidosa ni performativa, simplemente real. Y quizás la parte más incomprendida es esta. Las personas que se sienten invisibles no son débiles. A menudo son increíblemente resistentes. Han aprendido a sobrevivir sin afirmaciones, a autoconsolarse, a soportar el abandono emocional sin hacer ruido al respecto. Pero la resiliencia construida de esta manera tiene un costo. Enseña a la gente a desaparecer en lugar de exigir. Si alguna vez te has sentido así en un grupo,
no significa que te falte valor. Significa que tu sistema nervioso aprendió que la visibilidad no era segura, ni bienvenida, ni recompensada. Y esa lección se puede desaprender lentamente, con cuidado, no haciéndonos más ruidosos, sino arraigándonos más en nuestro propio valor. Porque la invisibilidad no es una identidad, es una respuesta. Y las respuestas pueden cambiar. Hay un momento de silencio que las personas que se sienten invisibles en los grupos conocen muy bien. Sucede cuando finalmente consideras hablar y luego decides no hacerlo. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya has previsto el resultado, la interrupción, la pausa incómoda, la forma en que la conversación sigue avanzando sin ti. Ese momento no se trata de confianza, se trata de la memoria. Tu cerebro ha aprendido lo que suele ocurrir a continuación. La psicología llama a esto retirada anticipatoria. Cuando la mente espera el rechazo social, se retrae incluso antes de que éste llegue. No como un defecto, sino como una protección. Con el tiempo, esto crea un círculo donde el silencio parece más seguro que la expresión. Y con el tiempo, el silencio empieza a sentirse como parte de tu personalidad. Pero no lo es una estrategia. Lo que hace que esto sea especialmente doloroso es que muchas personas invisibles se preocupan profundamente por los demás. Ellos escuchan atentamente, recuerdan detalles, aparecen emocionalmente incluso cuando nadie se da cuenta. En entornos grupales, a menudo se convierten en el ancla emocional sin ser reconocidos como tal. Si alguien está molesto, lo nota primero. Si la tensión aumenta, lo sienten inmediatamente. Pero como sus contribuciones no son ruidosas ni dominantes, pasan desapercibidas. Las investigaciones en psicología social muestran que los grupos recompensan inconscientemente las señales de dominio por sobre las relacionales. El tiempo para hablar, la asertividad y la tolerancia a las interrupciones a menudo se confunden con liderazgo. Mientras tanto, la empatía, la perspicacia y la calibración emocional se tratan como rasgos de fondo, necesarios pero invisibles. Esto crea un ambiente donde ciertas personas son escuchadas y otras son sentidas pero no vistas. Esa distinción es importante, porque sentirse sin ser reconocido es agotador. Crea una sensación de trabajo emocional sin retorno emocional. Las personas que se sienten invisibles a menudo abandonan las interacciones grupales agotadas. Incluso si apenas hablaban, sus mentes estaban activas todo el tiempo, rastreando energía, ajustando respuestas, monitoreando reacciones. El silencio, en este caso, no es descanso, es trabajo. Con el tiempo, esto puede determinar la forma en que alguien se relaciona consigo mismo. Pueden comenzar a minimizar sus necesidades, diciéndose a sí mismos que no importan tanto, que otros tienen problemas más grandes, personalidades más ruidosas, historias más importantes. Esta autoeración no es humildad. Es una adaptación que a menudo comienza tan temprano que parece normal. También hay un miedo profundo que se forma debajo de la superficie. El miedo a que si hablas honestamente, si ocupas espacio, serás rechazado directamente, no ignorado, rechazado. La invisibilidad, por dolorosa que sea, al menos se siente neutral. El rechazo se siente definitivo. Muchas personas eligen la invisibilidad sin darse cuenta de que están haciendo esa elección. Se siente como el dolor menor. Pero hay algo que rara vez se reconoce. El dolor de la invisibilidad se acumula, no explota, se instala. Se manifiesta como una duda crónica sobre uno mismo, como la dificultad para poner límites, como la sensación constante de que eres reemplazable, de que tu ausencia no cambiaría nada. Y creer eso durante demasiado tiempo puede distorsionar silenciosamente tu sentido de valor. La neurociencia
nos dice que la invalidación social repetida puede reducir la respuesta de recompensa del cerebro a la conexión. Cuando la retroalimentación positiva es inconsistente o ausente, el cerebro deja de esperarla. Esto puede hacer que las personas se sientan emocionalmente insensibles en grupos, incluso cuando desean conexión. No tienen frío, están conservando energía. La esperanza se vuelve cara cuando rara vez es recompensada. Es por esto que algunas personas se sienten más vivas en conversaciones individuales, o al escribir, o en la creatividad tranquila. Estos espacios no exigen interrupción ni performance. Permiten profundidad sin competencia. Y para las personas que se sienten invisibles en grupos, la profundidad es donde respiran, es donde recuerdan quiénes son. Pero el mundo no siempre valora la profundidad, especialmente no cuando se habla con rapidez y en voz alta, y esa falta de coincidencia puede hacer que las personas sientan que son el problema, cuando en realidad el entorno simplemente no habla su idioma. Uno de los cambios más sanadores para las personas invisibles es darse cuenta de que ser ignorado no significa ser poco importante. Significa que la señal que transportas no está diseñada para espacios concurridos. Algunas señales son sutiles, requieren quietud para ser recibidos. Eso no los hace más débiles, los hace precisos. Aprender a recuperar la visibilidad no consiste en obligarse a uno mismo a convertirse en otra persona. No se trata de dominar las conversaciones ni de mostrar confianza. Comienza internamente al darte cuenta cuando te silencias, cuando descartas tus propios pensamientos antes de que otros puedan hacerlo, preguntando suavemente, ¿de qué me estoy protegiendo ahora mismo? Para algunos, la curación consiste en elegir espacios que coincidan con su sistema nervioso. Grupos más pequeños, conversaciones más profundas, entornos donde se valora escuchar tanto como hablar. Para otros, significa practicar la autoafirmación de formas pequeñas y seguras, terminando una oración, manteniendo el contacto visual, permitiendo que exista una pausa sin llenarla con disculpas. Lo que más importa es esta comprensión. No eres invisible porque te falta sustancia. Te sientes invisible porque tu forma de ser no fue reflejada, nombrada o invitada. Y los humanos estamos moldeados por lo que los refleja. La visibilidad no consiste en ser visto por todo el mundo. Se trata de ser visto por alguien de manera verdadera y consistente. Y a veces ese alguien tienes que ser tú primero. Cuando empiezas a honrar tus propios pensamientos, tu propio peso emocional, algo cambia. Hablas un poco diferente, no más alto, más claro. Ocupas espacio sin pedir permiso, no agresivamente, honestamente. Y la gente responde a eso. No siempre de inmediato, sino gradualmente. Y aunque algunas habitaciones nunca cambien, empiezas a entender algo importante. Tu valor no fluctúa según la atención. Nunca estás destinado a competir por el espacio. Se supone que debes ocuparte de lo tuyo. Sentirse invisible en grupos no es una sentencia de por vida. Es una señal, un mensaje de tu mundo interior pidiendo alineación, entornos que te vean, relaciones que escuchen, una versión de ti mismo que ya no se encoja para sobrevivir. Y el momento en el que dejas de desaparecer para mantener la paz, es a menudo el momento en el que empiezas a sentirte real de nuevo.